Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bien, vamos con nuestra última clase. En la tarde van a empezar a exponer. No van a acabar hoy día, pues, ¿no? Lo van a hacer hasta incluso el día jueves, ¿no? Está bien, esa es la opción que tengo con ustedes de que van a exponer sus trabajos también, los que falten, el día jueves a la hora de clase. ¿Está claro? Porque había esa pregunta de parte de su delegado sobre cuánto tiempo van a tener, ¿no? Más o menos será pues 15 minutos por grupo, ¿no? 15 minutos por grupo, vayan sacando la cuenta, aproximadamente, ¿no? 15 minutos por grupo son, y tenemos pues hora y media más o menos en el grupo de la tarde, y el día jueves se estaría completando, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Profe, una pregunta. ¿15 minutos para todos los 8 puntos de los materiales modernos? 8 puntos. O sea, dejó 8. 8 puntos vale el test. No, no, o sea, dejó 8 temas acá acerca de los materiales modernos, como Ah, sí. polímeros, cristales líquidos. Algunos, 15 los minutos primeros para se todo ya. supone que van a exponer todo y supongo que los primeros van a ser los que más tiempo tienen. Porque una vez que ya empezaron a desarrollar los temas, algunos van a repetir, ¿no? Entonces a eso se les corta. ¿Claro? Está bien, gracias. Bien. Entonces, continuamos con lo que corresponde hoy día. En todo caso, de repente haciendo un resumen de lo que corresponde desarrollar, ¿no? A ver, compartamos pantalla, pues. Te queda uno de MA642 y uno de MA470. Compartir. Ahí queda. Bien, dentro de los materiales modernos, esto tiene que ver con el último capítulo del curso, pues, ¿no? Materiales modernos, ¿no? Dentro de los materiales modernos después están, pues, uno, entran ahí a tallar los semiconductores, ¿no? Que se supone que ustedes están haciendo eso, ¿no? Los semiconductores que son de dos tipos, intrínsecos y los extrínsecos, ¿no? Y estos semiconductores, pues, tienen aplicaciones electrónicas, ¿sí o no? ¿Cuáles son sus resultados de aplicarlos? De repente, los LEDs, ¿no? ¿Quién más está? Las LED, digamos, como focos en sí, las pantallas LED, ¿no? Y las otras aplicaciones que son las celdas fotovoltaicas, ¿no? Se supone que ustedes están ya viendo quiénes se relacionan, pues, ¿no? Dentro de todos los trabajos que se les ha dado. ¿Está bien? Entonces, otro material que también se usa mucho en todo caso es el plasma, ¿no? Hay plasmas naturales y hay plasmas artificiales, ¿sí o no? Se supone que ustedes han hecho toda esa clasificación, bueno. Dentro de sus aplicaciones, de repente, algunas aplicaciones, ¿no? Soplete de plasma, ¿no? Reactor, un reactor de plasma,
para disminuir la contaminación. ¿No? Y eso se supone que han visto el Discovery, ¿no? Algo deben haber visto. El reactor de plasma, soplete de plasma, los TV de plasma, ¿no? Entre algunas aplicaciones, ¿no? Tres, ¿qué más han visto? Se supone que han visto también los cristales líquidos, ¿no? Cristales líquidos. Los cristales líquidos, que ahora, bueno, que ya se aplican, pues ustedes ya saben dónde se aplican, ¿no? Y en qué fase, pues, puede ver las letras y números de una calculadora, ¿no? O la lectura termométrica. Dentro de los cristales líquidos, entonces, hay varias, ¿no? Ya saben qué propiedades tienen, ¿no? ¿Por qué se les llama así? Está bien, entonces se va. Otro ya van los materiales poliméricos, ¿no? Materiales poliméricos. Y esos materiales poliméricos son de diferente naturaleza, ¿no? Materiales poliméricos hay naturales y hay artificiales, pues, ¿no? Naturales, semisintéticos y los sintéticos, ¿no? Y ya se supone que cada uno está desagregando eso en su presentación, pues, ¿no? Naturales, ¿quiénes son? Los naturales pueden ser de dos tipos, pues, ¿no? Pueden ser inorgánicos y orgánicos, ¿no? Se supone que cada uno va con los ejemplos correspondientes, ¿no? Ejemplos, ¿no? Hay naturales inorgánicos y hay naturales inorgánicos. Igual, ¿no? Semisintéticos. ¿Cuáles son? Pues, ¿no? Ejemplos. Ejemplos. Se supone que ustedes están ilustrando eso ya con amplitud, pues, en la monografía Word que van a presentar y de lo cual van a hacer un resumen en PPT, pues, ¿no? Y ahora más tarde si todavía no he puesto en la carpeta, no sé si ya le he puesto, no le he puesto todavía, ¿no? No he puesto la carpeta de Drive, pero ahora lo vamos a hacer. 5, pero también podían presentarlo me parece, vía el aula virtual, ¿no? Dentro de y luego ya están otros materiales como pueden ser los metales inteligentes, que de repente no sé si lo puse o no lo puse, pero está dentro de lo que se supone que tiene que, la cultura general nos debe decir qué cosa hay, pues, ¿no? Respecto a los metales. Estos fundamentalmente son aleaciones, ¿no? Por ejemplo, los metales con memoria de forma, ¿no? Por ejemplo, como el nitinol, ¿no? Que tiene que según el efecto de la temperatura o el calor ya adopta diferentes formas o recuerda qué forma tenía antes de que de repente hagan una operación ahí como el calentamiento o el enfriamiento, ¿no? Y que tienen sus aplicaciones, pues, de repente en la prótesis dental,
en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, para resolver ciertos problemas de fluidez, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que, en resumen, después están la parte 6, los superconductores, ¿no? Tienen que hablar de los superconductores, ¿por qué? Porque se les dio el trabajo de averiguar qué cosa es el efecto Meissner, ¿no? El efecto Meissner, No, en una hora. el efecto Meissner-Oxenfeld, ¿no? Donde sin duda la parte aplicativa tiene que ver con la levitación, la producción de trenes magnéticos, los maglev, ¿no? Uno más ya llega a 4:30. Que ahora en China pues ya son una buena cantidad, ¿no? Tienen más que el mismo Japón, me parece, de trenes maglev, ¿no? Los trenes de levitación. Entonces, si al hablar de metales inteligentes, tienen que, se supone que haber hecho una introducción de lo que son los metales. Tienen que haber hecho una introducción de aislantes, ¿no? ¿Quiénes son aislantes? ¿Y quiénes son semiconductores, no? Se supone que... ¿Cuál es la diferencia según la teoría del orbital molecular entre ambos, no? Que eso ya se había hecho en clase, ¿no? Hablar de las bandas de valencia y las bandas de conducción, ¿no? Entonces tiene que ver con el efecto Meissner, pues, ¿no? Bien, eso era en resumen con respecto a lo que de repente también está ahí el grafeno, ¿no? El grafeno y los nanotubos Santana no, ya no ha tenido 470 ya. de carbono, pues, ¿no? El grafeno y los nanotubos de carbono, que también tienen sus aplicaciones, ¿no? Ya se sabe que al final estos materiales van a contribuir, pues, al desarrollo de la nueva electrónica nanotecnológica, ¿no? Freddy también con 2 porque es coordinador. También está arriba. Pili queda con 9. 8, si no lo contemplé, pero hay que tenerlo presente y hay que tener presente también lo relacionado con productos biotecnológicos, ¿no? Entonces, 28. Carlos Santana, 27 con 3%. productos biotecnológicos, ¿no? De repente no lo mencioné, pero es bueno, necesario tenerlo presente, ¿no? Ustedes son de ingeniería de sistemas y de repente más adelante van a trabajar pues con inteligencia artificial. Y si se trata de la inteligencia artificial, entonces también los conceptos biotecnológicos hay que tenerlos presentes, pues, ¿no? No es solamente pues un sistema de pura electrónica y nada más, ¿no? Ahora todas las ciencias se están intercomunicando, todas las tecnologías se van interconectando para resolver situaciones mucho más complejas, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, productos biotecnológicos tienen que ver, pues, dependiendo del tipo de industrias, ¿no? Hay industrias biotecnológicas, entonces se relacionan con las industrias biotecnológicas, ¿no? ¿Cuántas industrias biotecnológicas hay, no? Entonces hay industrias biotecnológicas pues, que pueden ser pues de diferentes campos, ¿no? O sea, si uno hace un resumen, sería
Industria biotecnológica de primera generación. De segunda generación. O las de tercera generación, ¿no? Esta sería una manera sencilla de clasificar la industria biotecnológica, ¿no? Por ejemplo, una industria de primera generación sería, pues, la que produce pan, yogur, cerveza, vino, vinagre por fermentación. Esa es industria biotecnológica de primera generación, ¿no? O sea, que utiliza el microorganismo tal como existe, ¿no? Sin hacerle cambios. En la industria minera metalúrgica también se utiliza, ¿no? Por ejemplo, se utilizan bacterias que se coman el mineral de cobre y el desecho de la bacteria pasa a ser ya un producto de cobre más purificado, ¿no? Que se comercializa con mayor valor agregado, pues, ¿no? Pero ahí usando, pues, bacterias, ¿no? Las de segunda generación ya sin duda son un poquito más, el producto ya es de mejor calidad en cuanto al objetivo que persigue, ¿no? Entonces por ahí entran estos ya, su objetivo es producir antibióticos, vacunas, ¿no? Antibióticos y vacunas. Una parte del área medicamentosa, ¿no? O producir hormonas, ¿no? Esa industria, lógicamente, se produce menos, pero también el producto cuesta más, ¿no? En cambio, la primera generación, producir un pan, producir un yogur, eso se produce masivamente y el costo por unidad es bajo, ¿no? Pero la ganancia está, pues, en lo enorme de la masificación productiva, ¿no? En cambio, la segunda generación, hormonas, antibióticos, vacunas, eso ya es muy campo muy especializado, ¿no? Y que también tiene su costo, ¿no? Vale un poco más, pues, ¿no? Por eso el negocio ahorita de los grandes laboratorios por captar la producción y también negociar esas vacunas, ¿no? Fíjense, son millones, ¿no? Si tú vas menos mal que el Estado está promoviendo que te vacune gratuitamente, porque si lo hace, pero el Estado ha gastado, pues, ¿cuántas, no? Si tú te vas de repente a un hospital o a una empresa privada, pues te van a sacar el ojo, pues, ¿no? Te va a costar caro. Casualmente porque son productos, pues, que su coste es así, pues, ¿no? Y lo de tercera generación ya tiene que ver, pues, con lo que es la ingeniería genética, ¿no? El cambio el cambio del ADN, ¿no? Y en el cambio del ADN, bueno, pues hay dos tipos de productos, ¿no? Hay dos tipos de productos donde en uno no hay un cambio prácticamente, ¿no? Sino simplemente una reproducción, que es la clonación, por ejemplo. La clonación. Y el otro producto que son los del ADN recombinante, ¿no? Los productos de ADN recombinado, ¿no? De recombinante, donde se hace cambios del ADN. Y en base a esta teoría, a este conocimiento, salieron, pues, las películas de Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? O las películas relacionadas a la clonación de Michael Keaton, por ejemplo, o la clonación de Arnold Schwarzenegger en sus películas, ¿no? Si uno las ha visto, ¿no? Entonces se basan esas películas de ciencia ficción en los conceptos biotecnológicos, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, la otra parte que hay que tener presente siempre, ya estábamos ahí, ¿no? Pero uno puede desarrollar más todavía lo que es la nanotecnología, pues, ¿no? La última para ya. Solamente les estoy mencionando ahí, pero que ustedes desarrollen el grafeno y los nanotubos de carbono, que sin duda son productos muy importantes, ¿no?
Ya. Ok. Nanotecnología, pues de repente uno puede ampliar y puede ponerte ahí de repente como aplicación, de repente la nanocelulosa, qué propiedades tendría, ¿no? Para el jueves yo ya tengo para enviarle a él, Blanca. ¿Qué, Primero los qué cambios, propiedades tendría la nanocelulosa? ¿Qué ventajas cambios, permitiría, no? me imagino, para ajustar, voy a mover. ¿Cuál es la materia prima para obtener nanocelulosa? Voy a hacer, porque si no, Bien, me voy a entonces complicar. hay que tener en cuenta más o menos esa visión panorámica general de lo que significa pues la nanotecnología también, ¿no? Porque hay materiales nanotecnológicos que yo estoy queriendo que ustedes lo centren en dónde, en el grafeno, ¿no? Productos nanotecnológicos de grafeno. ¿Está bien? Entonces digan qué materiales están comercializando, ¿no? ¿Qué materiales están comercializando? Recuerden que ustedes son de ingeniería, entonces tienen que saber qué, qué materiales nanotecnológicos se están vendiendo, ¿no? Se están comercializando. Otro en blanco. En las celdas fotovoltaicas ustedes también tienen que ilustrar, pues, quiénes negocian con las celdas fotovoltaicas, cuáles son los países líderes en la producción de celdas fotovoltaicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supone que tienen ustedes que estar desarrollando eso. Entonces, por ejemplo, en los conceptos de la nanotecnología también se han hecho algunas películas, ¿no? Algunas películas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo con qué actores, pero las películas que he visto ha sido que una, una película cómica o comedia, un tanto así, querida, encogía a los niños, ¿no? Pues a sus hijos los volvió, pues, del tamaño más pequeño que una hormiga, ¿no? Déjalo, déjalo. Déjalo. A sus hijos. O la otra película donde se hace una especie de nave espacial, pero en miniatura que viaja por todo el torrente sanguíneo, ¿no? Todo el torrente sanguíneo. Y permite ubicar, pues, dónde está, pues, alguna enfermedad para que con esa micronave o nanonave, donde va incluso una persona, entonces se pueda, pues, atacar o destruir algún tumor o cáncer o enfermedad, pues, ¿no? De manera más efectiva, ¿no? A eso se orienta, ¿no? Entonces ahora ya, gracias a los semiconductores que han permitido la miniaturización de los equipos electrónicos, ¿no? Fíjense, todo lo que han hecho los semiconductores han permitido la miniaturización de todo equipo electrónico. Tanto así que ahora ya pues es posible que ahora te puedan pues introducir una cámara dentro del estómago, ¿no? Pero lógicamente te hacen sufrir antes, ¿no? O bien te la ponen por la nariz, o bien te la meten por la boca y te anestesian al final, ¿no? Para que no sientas el dolor de repente de la introducción de la tubería correspondiente a la colocación de la cámara, ¿no? De la cámara que permite hacer una exploración interna. ¿Exploración interna de dónde? De repente del estómago o de los intestinos, ¿no? Esas son las que llaman las colonoscopías, ¿no? Para ver si hay algún tumor dentro de los intestinos o dentro del estómago. O para ver si tienes úlceras o no las tienes, ¿no? Entonces, fíjense cómo ayuda pues la electrónica de punta, ¿no? Que se basa casualmente en estos materiales, ¿no? Sí, ya recibí, Blanca. ¿Está bien? Entonces, espero pues que ustedes estén hoy día desarrollando un buen trabajo. Dentro de poco les voy a colocar, me olvidé, ¿no? Monsefu, me olvidé de poner, creo, el drive. ¿No he puesto el drive o sí lo puse? Sí, sí, sí me lo mandó, profesor. Ya lo mandé, ¿no? Sí, sí lo mandó. Ah, ya, ya. Gracias. Sí, pensé que me había olvidado. Bien, entonces, eso es lo que tienen ustedes que presentar y leer también, ¿no? Lean, ¿eh? El problema es que la mayoría creo que no tiene costumbre de leer, ¿no?
no tiene costumbre de leer. Entonces ustedes siempre traten de hacer, incluso las clases que hemos hecho, que están en video, esas clases también de repente pasarlas a un cuaderno, pues, ¿no? Porque es la manera de aprender, ¿no? Creo que, y yo me estoy dando cuenta de una diferencia, por ejemplo, ahora que hemos pasado a la etapa virtual, de que, porque también estoy a nivel de pre, ¿no? También estoy en el CPRUNI. Y lo que me doy cuenta, pues, que esta educación virtual más bien está siendo perjudicial, ¿no? Porque hay muchos chicos que de repente les cuesta adaptarse al sistema. Entonces ellos solamente están mirando una pantalla, viendo los ejemplos que el profesor resuelve en la pantalla, pero ellos no están haciendo nada, ni siquiera escriben. Y recuerden que para aprender hay que hacer, pues también, ¿no? No solamente ver, hay que hacer, porque solamente de esa manera se van a complementar todas nuestras habilidades y competencias mentales, psicológicas, ¿no? Mentales, psicológicas y sensoriales, ¿no? Y sensoriales, sensoriales y motrices, ¿no? Sensoriales y motrices. Entonces, solamente de esa manera. Entonces, yo particularmente pienso que de repente debería combinarse las dos estrategias, ¿no? Las dos, porque hay gente que también avanza a veces más rápido por la computadora, ¿no? Entonces, las dos, debe haber la presencial y la semipresencial. Y uno que otro que puede ser virtual 100%, pues, ¿no? Entonces debe haber todas las alternativas, ¿no? Porque ahora estamos dándonos cuenta en el CEPRE, pues, porque que la mayoría de alumnos está saliendo jalado y con notas pésimas. Nunca ha sucedido eso en el CEPRE, ¿no? Notas pésimas, ¿no? Hasta los mejores alumnos, ni siquiera el 20% han aprobado. Ni siquiera el 20%, fíjense. Entonces yo les recomiendo a ustedes siempre hagan algo, siempre traten de desarrollar al máximo sus sentidos, porque a eso les da la capacidad de observación de fenómenos y realidades en la cual se encuentren. Sean curiosos con lo que consumen, sean curiosos con lo que se visten, sean curiosos con lo que se alimentan, porque el consumo es de diferentes tipos, ¿no? Alimenticio, energético, es tecnológico, comercial, consumo comercial, etcétera, ¿no? Entonces traten de ser lo más curiosos posibles para que tengan un mejor panorama de una realidad que viven, ¿no? Una visión panorámica. Y también eso de repente les abre la posibilidad de que ustedes tengan una proyección, ¿no? Una visión futura, algo así. Y en base a esa visión futura, ustedes ya se proyecten y van planificando estratégicamente, para llegar a ese sitio tengo que hacer esto, esto y esto, ¿no? ¿Está bien? Y para cada una de sus metas o etapas, también todo eso debe estar bien hechecito, pues, ¿no? Todo tiene que estar planificado. Pero eso ya lo hacen ustedes, pues eso es parte de ustedes, parte de su ingeniería personal, ¿no? Parte de su ingeniería personal. Entonces, bueno, yo en principio los felicito porque son de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, pero también recuerden que tienen debilidades y esas debilidades tienen que reforzarlas, pues, ¿no? Lamentablemente este sistema también se presta, pues, que haya, pues, estudiantes que dejan que desear en su calidad, pues, ¿no? Porque tienen fallas de principios éticos y morales, ¿no? O sea, hay carencia de valores y hay carencia de principios, ¿no? Entonces, y eso ocasiona, pues, que hay veces se estén plagiando o se estén pasando las respuestas, porque se nota, ¿no? Uno se da cuenta de eso, al menos me doy cuenta de que algunos repiten lo mismo, algunos no han estudiado, entonces plagian. ¿Y cómo se manifiesta el plagio? Ya que ponen hasta igual los textos que bajaron de internet, ¿no? Por lo menos disimulen, ¿no? Y pongan su propia definición. Pero no, planchan igualito, ¿no? Más aún cuando son preguntas de ensayo, ¿no?
Incluso hasta cuando responden, pues, parece que se intercambiaran las respuestas, Pero ¿no? ahí nos lleva a Y eso nosotros. se nota, ¿no? Se nota. Uno se da cuenta de eso. A un profesor no lo van a engañar, pues, ¿no? Pero ya que el sistema permite eso y no hay manera de comprobarlo, entonces, ya entonces lo pasamos, ¿no? Pero si uno se vuelve exigente, no, este tiene la misma respuesta que este, así que a los dos cero. Y de repente es un 0A, ¿no? Si uno se vuelve completamente exigente, ¿no? ¿No? En todo caso, si esto sí, voy a tener que ser así, pues. Porque no se puede permitir que haya alumnos plagiarios en una carrera de ingeniería. ¿Por qué? Porque un estudiante de ingeniería tiene mucha responsabilidad económica y social, ¿no? Un estudiante de ingeniería tiene mucha responsabilidad social. Entonces, si hace un proyecto y lo hace mal, manda a la quiebra a la empresa, la hace fracasar, ¿no? No se consiguen los objetivos de conseguir mayor utilidad y mayor mercado. O de repente, como los ingenieros, hay algunos ingenieros civiles que son pésimos, pues, ¿no? Y te hacen un desastre. O de repente la corrupción los venció. Y si la corrupción los venció, entonces tratas de abarazar costos la construcción de un edificio, le echas menos cemento, le pones en vez de poner un fierro de 3/4 de pulgada, pones un fierro de media pulgada en las estructuras fundamentales de las columnas que soportan todo el peso de un edificio. Entonces, fíjense todas las realidades que se dan, pues, ¿no? O de repente aprendió mal los materiales de fabricación, etcétera, ¿no? O materiales de producción para algo, ¿no? No aprendió bien la ciencia de materiales. Un ingeniero civil que no sepa ciencia de materiales o los materiales modernos que pueden haber en una construcción o en una pista o una carretera, entonces estaría mal, pues, ¿no? Entonces es un ingeniero civil. Y así otras carreras de ingeniería, ¿no? Como la de ustedes. Entonces, jóvenes, les pido siempre valores y principios, ¿no? Los valores indicarán que tienes una buena moral. Y los principios relacionados con tu ética, ¿no? Tu ética. Si no eres ético, bueno, pues ¿qué se espera del Perú, ¿no? Entonces, ustedes tienen que nivelarse en conocimientos. Si tienen alguna deficiencia, dense cuenta de esas deficiencias, ¿no? Corrijan la deficiencia que tienen, ya sea formativa, ya sea de principios, ya sea de valores. Corrijan eso. Solamente corrigiendo de esa manera, vamos a poder llegar a estar en el primer mundo, ¿no? Cosa que no estamos, pues, estamos en un tercer mundo. ¿Por qué estamos en un tercer mundo? Porque la miseria, la corrupción, la pobreza, la desnutrición, la falta de medicamentos es notoria, innotable, ¿sí o no? No podemos, pues, mientras nos corroa ese sistema corrupto que nos domina todavía en el Perú, porque eso es lo que hemos tenido en todos los gobiernos desde que se instaló la República. Entonces, mientras no cambie eso, no va a cambiar. Pues, ahora último también, ¿qué cosas hacen el diario El Comercio, el diario Perú 21, que son de los mismos dueños, ¿no? ¿No? ¿Qué hacen? Malogran toda una investigación sobre el caso de Vladimiro Cerrón o de Cerrón y de Bermejo, no sé quiénes están por ahí de Perú Libre, ¿no? Relacionados con los dinámicos del centro, ¿no? Algo así, ¿no? Fíjese, todo, cómo malogran una investigación, porque los periodistas supuestamente que son de buenos empresarios, representantes de buenos empresarios, no lo son realmente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, malogran todo un proceso de investigación contra la corrupción. Y ahí, pues, la señora Keiko que trata de ganar, ¿para qué? Para que la limpien del narcotráfico, ¿no? Para eso compraría jueces, ¿no? O hay jueces ya comprometidos, como el caso de este magistrado del Poder Electoral, ¿no? Que finalmente fue suspendido, ¿no?
Y lo ha mencionado pues relacionado con Montesinos y otros más, ¿no? Pero gente que está en el poder, ¿no? Fíjense lo que tenemos. Esperemos que pues, cuando ustedes lleguen a algún poder, jóvenes, no lleguen pues a esas degeneraciones, ¿no? Que perjudican y son una traba más porque el que llegue a esa gente simplemente va atrasando el proceso de llegar a estar en el primer mundo, ¿no? Ya del primer mundo son países que nos han ganado. Antes eran últimos, peores que nosotros estaban y sin embargo ahora hay países en Asia, en Medio Oriente, que nos superan enormemente a nivel educativo, a nivel productivo. Nos superan enormemente. Ya no tienen, pues, hay zonas realmente que ya no hay miseria, ¿no? Ya no hay pobreza. Ya no hay pobreza. Ya no hay carencia de nada, ¿no? Y tienen menos recursos naturales que nosotros todavía, ¿no? Dense cuenta, jóvenes, cómo estamos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ahora lo que quería hacer un resumen también. Se supone que ustedes van a exponer parte de esto, ¿no? Si les falta algo, lo adicionan, pues, ¿no? Si gustan, al final creo que como, ¿cuántos grupos son? Siete son, tenemos ahí 120. Sí, creo que 20 minutos les voy a dar, ¿está bien? Para que expongan. ¿Quedamos en eso? 20 minutos de exposición, ¿no? ¿Está bien? Por grupo. ¿Está bien? De exposición. Por grupo, máximo, ¿no? Por grupo. Y procuren acabar justo en el tiempo, pues no, no se excedan. Si se exceden ya perjudican a otros. ¿Está bien? Por grupo. Eso para hoy día en la tarde, ¿no? En la tarde. Y el resto ya. Entonces, ahora seguimos con otra diapositiva, ¿no? Bien, entonces ahora la última parte que en todo caso no está como capítulo, pero que es necesario tener presente, ¿no? Lo que es la contaminación ambiental. Entonces la contaminación ambiental, pues, ya saben que afecta a los ecosistemas, ¿no? Y los ecosistemas están constituidos, pues, de una parte biótica y una parte abiótica, ¿no? Entonces la contaminación afecta a todo eso, ¿no? Entonces la contaminación es de dos tipos, ¿no? Por materias, ¿no? Y por energías, ¿no? Entonces, ¿nos puede contaminar la energía? Sí. ¿Nos puede contaminar una materia? Sí. Materias de origen. Materias de origen. ¿De qué origen? De origen antropogénico, ¿no? Natural y antropogénico, ¿no? Las energías también son de origen natural y de origen antropogénico, ¿no? Energías de origen natural y origen antropogénico, ¿no? Mejor, sí, sí, ya, ok. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de origen natural. Energías de origen natural. A ver, díganme, muchachos. Eólica, Energías de origen natural. Geotérmica. ¿Esa te dañaría? ¿O la aprovecharías más bien?
Entonces ahí estarías mal, ¿no? Si dices eólica, ¿no? ¿El viento te hace daño? ¿El aire te hace daño? El aire es material, ¿no? Que ahora lo utilices para producir energía eólica es otra cosa, ¿no? ¿El viento te produce alguna energía? ¿Que te daña? No, no. Entonces ahí tener cuidado cuando dan una respuesta, piensen bien, ¿no? Entonces la contaminación ambiental, por ejemplo, te dicen usa protector solar. ¿Por qué te dicen que uses protector solar? ¿Ah? Tú mismo, ¿qué has respondido? A ver. ¿Por qué te dicen que uses protector solar? A ver, dice Mejía Urbina. A ver, dime la respuesta. Mejía, ¿estás o no estás? Sí, profesor. Ya, dime la respuesta. Si te dicen usa protector solar, ¿por qué es? ¿Por qué crees que es? Te dicen, usa protector solar. Para protegerme ¿De qué? de los rayos ultravioletas. ¿Y qué cosa es los rayos ultravioleta? ¿Una Eh, energía Electromagnética magnética proveniente de dónde? del sol. Del sol, ¿no? Entonces ahí tienes una energía natural que es contaminante de animales y plantas, ¿sí o no? Es la energía ultravioleta, ¿no? De origen natural. Hay otros fenómenos relacionados con esas energías naturales. Por ejemplo, acá en el Perú lo hemos sufrido mucho. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Mm? Bueno, ya. A ver qué dice Juárez. Sí, profesor. Juárez, ¿tú qué dices al respecto? ¿Mm? Eso para que se den cuenta, muchachos, que están bajos. El nivel cultural de ustedes es pésimo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? O de repente saben las cosas, pero no lo tienen claro. Ya a estas alturas del partido en que ustedes ya son universitarios, ya esas deficiencias deben ser mínimas, ¿no? Y fíjense, se dan cuenta que es pobre, ¿no? Entonces, tienen mucho que mejorar. Entonces, el fenómeno que hemos sufrido acá en el Perú, ¿cómo se llama, muchachos? A ver, alguien que me diga la respuesta. Hinche, a ver, ¿qué dices tú? Fenómeno del niño. Eso, pues, ¿no? El fenómeno del niño tiene que ver con variaciones de energía, ¿sí o no? ¿Está bien? Y eso trae a colación otras cosas, pues, ¿no? De repente inundaciones por un lado, sequía por otro lado, ¿no? Pero está relacionado con esa energía que genera el fenómeno del niño, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay cambios de energía, ¿no? Que le llamamos, pues, fenómeno del niño, ¿no? Y que va ocasionando, pues, otros casos, ¿no? Y ahora, energías de origen antropogénico que perjudican el ambiente. La energía nuclear. ¿De qué? La energía nuclear. Puede ser, claro, la energía nuclear, por ejemplo, como en Chernobyl, ¿no? El caso de Chernobyl, que fue uno de los casos más catastróficos, creo, en 1986, ¿no? O también lo último que ha habido, pues, en Japón, ¿no? En Japón, donde los sismos, los terremotos, destruyeron una planta nuclear productora de energía nuclear, ¿no? Para abastecer la energía eléctrica. Entonces también, ¿no? Entonces, dense cuenta, pues, de que a veces a la naturaleza, por más tecnología que tenga el ser humano en construcción, la naturaleza lo va a vencer siempre, ¿no? Entonces la naturaleza, la fuerza de la naturaleza es incontrolable, ¿no? Cuando se manifiesta. Pero el ser humano trata en base a lo que hace la naturaleza, trata de corregir, ¿no? Y minimizar o atenuar esos fenómenos, ¿no? Gracias al desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Bien, entonces, quería acabar esta parte porque sin duda este es un tema importante, ¿no? Eso de la contaminación, porque
También puede posibilitar, pues, que de repente generen algunos proyectos, pues, ¿no? Hay gente involucrada en ingeniería de sistemas metida en todo lo que es contaminación ambiental o alternativas de solución a la contaminación ambiental, ¿no? Entonces hay oportunidades de desarrollo profesional y de desarrollo ambiental también, ¿no? O de negocio. Entonces la contaminación ambiental, entonces ya sea afecta a quiénes, ¿no? O sea, si decimos esto, afecta a, de diferentes maneras, afecta a, ya sabemos que a los ecosistemas, ¿no? Afecta al aire, ¿no? Afecta a las aguas y afecta a los suelos, ¿no? Eso es lo que hace la contaminación ambiental, ¿no? Afecta al aire, a las aguas, afecta a los suelos. De diferentes maneras, por ejemplo, el aire puede ser afectado ¿por quién? Por sustancias gaseosas, contaminantes, o también puede haber material particulado, ¿no? Material particulado de repente de una construcción, donde se alcanzan tamaños coloidales y esas partículas coloidales pues pueden ser aspiradas por el ser humano y se van alojando en los pulmones, ¿no? Hasta que te hacen un daño y te generan de repente una enfermedad llamada cirrosis, ¿no? O la fibrosis, ¿no? Fibrosis pulmonar. O de repente más adelante te da un cáncer, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Y si de repente está el coronavirus por ahí en el medio ambiente, uff, ya pues peor todavía, ¿no? El sistema respiratorio se afecta más rápido. Porque ¿qué cosa es el virus del coronavirus? Es simplemente una micropartícula, ¿no? Más o menos grande, no es pequeña, no es tan pequeña, ¿no? Por eso es que se puede detener por la mascarilla, ¿no? No una mascarilla, sino por dos mascarillas. Debes usar dos mascarillas, porque hay un material particulado viral, ¿no? Un material particulado viral. Entonces, que hay que protegerse, pues no queremos que ese material particulado viral afecte tu salud. Entonces, doble mascarilla con las previsiones correspondientes, ¿no? Mucha limpieza, mucha higiene, ¿no? No descuidarse, ¿no? No descuidarse. Y más aún, como ahora hay otras cepas, otras presentaciones, podemos decir así, porque están evolucionando genéticamente, ¿no? Está cambiando genéticamente el virus, está adoptando otras formas, de tal manera que ahora ya hay hasta unos virus muy letales que ni siquiera te das cuenta, pero que ya no se alojan en la zona faríngeo nasal, sino que ahora de frente se van a los pulmones y no tienes ningún síntoma, ¿no? No tienes síntomas. Cuando ya estás con el virus ese, recién te empiezan las jaquecas, dolores corporales, ¿no? Pero ya estás ya con la neumonía, ¿no? Ya estás con la neumonía y otras consecuencias, ¿no? Entonces ahora están apareciendo cepas más letales, ¿no? Por un material particulado viral, fíjense, es viral. O sea, no es el tamaño de moléculas y átomos, ¿no? No, es más grande. Ese es un material particulado viral, ¿no? Entonces la contaminación ambiental, entonces afecta, ¿no? Genera, pues, o sea, ¿de cuántas naturalezas puede ser la contaminación ambiental? Según la naturaleza del agente contaminante, la contaminación ambiental es, entonces, según la naturaleza, ¿no?
el agente contaminante entonces, ¿qué podemos decir así? Según la naturaleza del agente contaminante, la contaminación ambiental es la contaminación ambiental es, ¿no? Contaminación física, contaminación química y contaminación biológica, ¿no? Entonces, recordar, pues, ¿no? Entonces, acá, ¿cuándo es contaminación física? Ah, contaminación física por materias y energías, ¿no? Materias. Material particulado y energías, ¿no? Entonces, por material particulado y energías. Entonces, acá por sustancias químicas, ¿no? Sustancias químicas de diferente naturaleza, ¿no? Líquidas, sólidas, gaseosas. Y la contaminación biológica por virus y bacterias, principalmente, ¿no? Además de otras, ¿no? Puede haber hongos, puede haber mohos, etcétera, ¿no? Virus, bacterias, etcétera, ¿no? Materiales microbiológicos. Entonces, eso es lo que hay que tener. Por el tipo de ente, por el tipo de entes son entes materiales y entes energéticos, ¿no? Ese es el tipo de entes. Ahora, según la naturaleza, ya la contaminación puede ser física, química y por sustancias químicas, ¿no? Entonces, la contaminación ambiental genera grandes fenómenos ambientales, ¿no? Esta genera grandes impactos ambientales negativos, ¿no? Negativos. Esos grandes impactos ambientales negativos, ¿cuáles pueden ser? Entonces acá ¿cómo son? Por ejemplo, el incremento del efecto invernadero y incremento del efecto invernadero ese es el fenómeno, ¿no? Ambiental. Y calentamiento global, ¿no? Y calentamiento global. Esa es la consecuencia de ese incremento del efecto invernadero, ¿no? Global. Por ejemplo, este es el fenómeno más perjudicial en este momento. ¿Sí? Que si la Tierra sigue subiendo 1 grado más, entonces nos fregamos, pues. Va a haber menos alimentos, va a haber menos superficie terrestre. Algunas naciones de repente desaparecen, o algunas islas desaparecen. La lluvia ácida. El smog fotoquímico. ¿Qué más tienen? La eutrofización.
¿no? La eutrofización. La destrucción de la capa de ozono. Entonces podemos mencionar eso como los principales, ¿no? Pero lógicamente hay otros, pues, ¿no? Por ejemplo, la eutrofización que tiene que ver, está relacionada con las ciudades, ¿no? Las ciudades que arrojan, o las ciudades o las poblaciones de diferente naturaleza, población ya sea ciudadana o población rural, digamos, ¿no? Entonces la eutrofización, ¿no? El smog tiene que ver con propiamente las ciudades, ¿no? Por mucho exceso de vehículos. La lluvia ácida tiene que ver no solamente con el exceso de vehículos motorizados, sino también está relacionado con las plantas minero-metalúrgicas, ¿no? O de repente una fundición minero-metalúrgica. La destrucción de la capa de ozono está relacionada con, pues, con los freones, ¿no? Los freones, los fluorocarbonos o los sistemas de refrigeración, ¿no? Que contienen freones. El incremento del efecto invernadero, todo lo que es quema de combustibles fósiles, produce exceso de CO2 y ese CO2 es el que causa el calentamiento global, pues, ¿no? Porque el CO2 se difunde por todo el mundo, tanto por la zona ecuatorial como polar, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener presente cuando tenemos este problema, pues, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando hablamos de contaminación por la contaminación por ahora la contaminación de suelos y aguas, ¿no? Contaminación de suelos y aguas, ¿no? De suelos y aguas, aguas de diferente tipo, ¿no? Hasta las aguas subterráneas, ¿no? ¿Está bien? Entonces la contaminación de suelos puede ser por pesticidas, puede ser por pesticidas, insecticidas, tanto suelos y aguas pueden ser contaminados de esa manera. Por ejemplo, hay un vehículo motorizado que está soltando aceite o está aceite quemado, entonces si lo arrojan al suelo, ya están malogrando ese suelo, ¿no? Mató el ecosistema porque un suelo también tiene vida, ¿no? Toda una flora microbiológica ahí, ¿no? Una flora y fauna microbiológica en los suelos. Casualmente por eso hay diferencias de suelos, ¿no? Que permiten la agricultura o el desarrollo de cierto tipo de agricultura, ¿no? O no necesariamente, o de repente puede sembrar árboles, pero cada ecosistema terrestre tiene su propio flora y fauna, ¿no? Entonces, gracias a la participación del hombre, entonces es posible de repente un desierto convertirlo en zona fértil, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Ahí están los proyectos ya del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si hablamos de la contaminación física, por ejemplo, cuando hablas de la contaminación física, ¿cuáles pueden ser? La contaminación física puede ser, dice, materias o energías. Por ejemplo, una de ellas, la contaminación sonora, ¿no? Mucho ruido de los vehículos motorizados, por ejemplo. ¿Qué pasa si tu casa está cerca de la carretera y donde hay mucho tránsito vehicular? Uf, el ruido es terrible. ¿O qué pasa si está cerca del aeropuerto? Entonces ahí hay mucha contaminación sonora, ¿no? ¿Está bien? Entonces tiene que haber pues alternativas a eso, ¿no?
Esa es parte de lo que llamamos la contaminación física, la contaminación sonora, o de repente porque a veces tu vecino está haciendo fiesta, ¿no? O los vecinos del frente y hacen una fiesta y es una bullaza terrible que no paran, pues, ¿no? No respetan. Y el volumen es enorme, pues, ¿no? Esa es la contaminación sonora. Puede haber una contaminación física también por radiación, ¿no? Por radiación. Cuando hablamos de radiación, esa radiación puede ser los rayos X, la radiación ultravioleta o los rayos gamma de repente, porque de repente hubo un accidente nuclear, ¿no? Que donde el reactor quedó expuesto y por lo tanto emite sus radiaciones alfa, beta y gamma, y las gamma son las más peligrosas, y de repente si ya la radiación supera los 400 Roentgen del medidor de Gauss, del Geiger, ¿no? Entonces ya eso es peligroso, ¿no? Peligroso. Estás en los topes límites donde todavía te puedes curar, pero si ya pasa los 400 Roentgen de repente, ya puede ser, es probable que mueres. Y si te cae, pues, está cerca, que te caen, pues, 15.000 Roentgen de radiación gamma, te mueres en menos de 2 minutos, ¿no? Así de simple. Entonces ese es el riesgo, pues, de la radiación gamma, ¿no? Que explote un reactor nuclear, como el de Chernobyl, que vean ese documental de Chernobyl, ¿no? Que los rusos trataban de ocultar, pues, sus fallas, ¿no? Por la competencia con Estados Unidos, ¿no? Y el orgullo, y también el abaratamiento de costos, porque hubo abaratamiento de costos, producción, la corrupción al final de cuentas también les costó caro, pues, en Chernobyl, ¿no? Y en Chernobyl se pusieron, y gracias a Chernobyl ahora ya, pues, los soviéticos han corregido todas sus plantas nucleares, ¿no? Porque no querían reconocerlo, y estaban engañando a la comunidad internacional, ¿no? Y la comunidad internacional, y esa radiación de Chernobyl ya había llegado, pues, a varias zonas de Europa, ¿no? Entonces, por eso es que tuvieron los soviéticos que todavía gobernaban en esa época, hacer correcciones, pues si no, pues nos afectaban a todo el mundo, ¿no? Bueno, y eso era con respecto a la contaminación por radiación, ¿no? Pero también hay una contaminación antropogénica, habíamos dicho, ¿no? De tipo físico, que es la de los equipos eléctricos y electrónicos, pues. ¿Se dan cuenta? Todos los equipos eléctricos y electrónicos emiten radiación, ¿sí o no? De diferentes colores, son diferentes longitudes de onda. Son fotones, corpúsculos de energía que van saliendo desde el televisor, desde la pantalla de plasma, de cualquiera, ¿no? Desde un radio, ¿no? Entonces va saliendo, pues, radiaciones, ¿no? Y esas radiaciones es como lo que pasa con las olas del mar, ¿no? Las olas del mar chocan con las peñas, con las rocas. ¿Y qué pasa con el correr del tiempo? Esas rocas adoptaron de repente determinadas formas, o de repente, pues, se pulverizaron, ¿no? Se volvieron arena, ¿no? Eso pasa con las rocas, ¿no? Igual, pero eso es con el correr del tiempo, ¿no? Tanto va el cántaro al río, dicen, hasta que se rompe, ¿no? Dicen, hay un dicho, ¿no hay ese dicho? Tanto va el cántaro al río hasta que se rompe. En este caso, tantas veces llega el agua de mar, las olas a la roca, que al final la pulverizan. Igual pasa con la radiación que sale de un televisor, que sale, pues, de repente de un equipo eléctrico con audífonos, ¿no? Entonces ahí ya, al final, como salen fotones, corpúsculos de energía, que siguen golpeando suavemente, pero al final van debilitando la estructura que está siendo atacada, ¿sí o no? Y por eso las personas que están mucho tiempo con la computadora,
o con el televisor, o con la tablet, o con el celular. Todos tienen que tener lentes protectores, ¿no? Gafas protectoras tienen que tener. ¿Por qué? Porque a la larga esos fotones van a dañar tu retina, van a dañar tu córnea, ¿no? Y tú, de repente, tu proceso de pérdida de la vista va a ser más rápido, ¿no? ¿No? O sea, prematuramente vas a tener que, va a disminuir tu vista, casualmente por eso. Y mucha gente no es consciente de eso, pues, ¿no? De lo que significa un equipo eléctrico, electrónico, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos funcionar un equipo eléctrico o electrónico, como estos están en contacto con la electricidad que está fluyendo por el equipo, porque hay alambres de cobre de todas maneras, o de plata, o de otras aleaciones, en los equipos eléctricos electrónicos, se produce ozono, ¿no? Entonces el oxígeno del aire que está en la troposfera se transforma en ozono, O3, y ya ese es un gas más oxidante pues, que el oxígeno mismo, ¿no? Entonces es más perjudicial. Por eso se recomienda, si están mucho tiempo en, digamos, en un ambiente con mucha máquina electrónica, a tomar aire, pues, cada hora o cada hora y media salir y tomar aire, descansar un rato, unos 5 minutos por lo menos, para no contaminarse por el ozono, pues, ¿no? Para no ser perjudicado, porque ya cuando empiezas a sentir dolor de cabeza, dolor de ojos, no, ya está siendo atacado por el ozono, así de simple, ¿no? Además de que también la radiación electromagnética que sale de los equipos, ¿no? Así de simples, ¿no? Entonces hay un material ahí, una sustancia química que se ha transformado, pues, ¿no? Y que te queda una sustancia contaminante como el ozono. Entonces hay veces los fenómenos ambientales vienen en paralelo, pues vienen en pareja, ¿no? No es solamente uno, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de eso, ¿no? Contaminación lumínica, le llamamos a la contaminación que sale de un equipo eléctrico o electrónico, ¿no? Esa es contaminación lumínica. Y hay veces también aparecen los paneles eléctricos, los paneles electrónicos, donde aparece una pantalla, aparecen imágenes, y de repente eso se ve más en las pistas, en las carreteras, ¿no? Por donde hay mucho tránsito vehicular. ¿Por qué? Porque si hay tránsito vehicular, entonces hay oportunidad de negocio, porque tanto la bombardeo a la persona con mi producto comercial, que al final esa persona por sí sola va a consumir mi producto, ¿no? Esa es la estrategia de negocio, ¿no? Tanto bombardeas algo que al final, así la persona no quiere, al final de repente lo compra. ¿Por qué? O sea, porque hay veces mandan mensajes subliminales por la electrónica, ¿no? Donde al final la persona sale convencida que tiene que comprarlo. ¿Mm? ¿No? Fíjense todo cómo se usan las cosas, ¿no? Y hay toda una estrategia, pues, tecnológica de Estados Unidos en querer dominar ese tipo de dominio cerebral, ¿no? O sea, no hay gente tan limpia en algunos países muy desarrollados, ¿no? Y uno tiene que estar, pues, preparado para todo, pues, ¿no? O sea, ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, algunas cosas que son de ciencia ficción posiblemente se hagan realidad, ¿no? Si dominas la ciencia y la tecnología, ¿no? La dominas, uff, ¿cuántas cosas puedes hacer? Y si, más aún, si tienes la materia y la energía, para hacerlo lo haces, ¿no? Que es lo que hace más o menos Bill Gates, ¿no? Se le echa la culpa a él de que en sus laboratorios o él ha pagado o ha invertido para que se produzca esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Este virus, ¿no? ¿Mm? Por el llamado orden mundial, ¿no? Por el llamado orden mundial.
una hipótesis que hay de por medio ahí, ¿no? Que circula por ahí, ¿no? Bien, entonces, la contaminación química ya, pues, por ejemplo, ahí estamos resaltando mucho la contaminación química en ese último cuadro, ¿no? Grandes impactos ambientales negativos. Eso más que nada por contaminación química, ¿no? Más que nada por la contaminación química. La contaminación química sin duda es la más perjudicial de todas, ¿no? La más perjudicial de todas. Últimamente ya pues lo ha sido pues este coronavirus fue una contaminación biológica, pues, ¿no? Esta contaminación biológica que ha matado millones en el mundo, ¿no? Ha matado millones en el mundo. Y que todavía sigue desarrollando sus efectos porque el virus está mutando genéticamente, ¿no? Está mutando. ¿Y qué tiene que hacer el ser humano ante esta contaminación biológica? Lo único que puedes hacer es reforzar tu sistema inmunológico, ¿no? ¿Cómo refuerzas tu sistema inmunológico? Es otra cosa, ¿no? Aliméntate bien, pues. ¿Qué cosa no debes consumir? El azúcar debe ser prohibido, ¿no? El carbohidrato azúcar, ese carbohidrato debe ser prohibido. ¿Por qué? Porque un carbohidrato acidifica el cuerpo humano. Y si acidifica, te hace propenso a cualquier enfermedad, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Bueno, y eso ya lo decía, pues, bueno, creo, no sé qué, fue Hipócrates, ¿no? Hipócrates fue el padre de la medicina, podemos decir, el filósofo de la medicina, ¿no? Por eso se habla del juramento hipocrático que tienen que ser los médicos, ¿no? Pero acá en esta época hay veces hay médicos que son, pues, corruptos también, ¿no? Se aprovechan, ¿no? Y dicen, no, ahora quiero ser profesional médico, pero de tal especialidad que me dé más ganancia, ¿no? ¿No? Que ya el juramento hipocrático ya se perdió ahí, ¿no? Y por eso todo el negociado de esas clínicas que cobran mucho, porque no hay juramento hipocrático ahí, ¿no? Simplemente es negocio. Ah, ya no tienes plata, pues lamentablemente no puedes atenderte en mi clínica. Así de simple. Y si te atiendo, pues te saco el ojo y hasta llegan al extremo de no dejarte salir de la clínica mientras no pagues. ¿Se han dado cuenta? Esas son las noticias que tenemos a diario en nuestro país. ¿A dónde se llega, no? Realmente ahí se sabe la calidad, la calaña de la gente, ¿no? ¿Qué cosa tenemos en el Perú? No podemos decir que somos país desarrollado. En vías de desarrollo tal vez si es que vencemos la corrupción. Pero mientras la corrupción, la inmoralidad, lo antiético predominen, vamos a seguir así, ¿no? ¿Quién sabe lo que venga después? Porque hasta los que se dicen de izquierda son corruptos, ¿se han dado cuenta? Hasta los que se dicen de izquierda son corruptos, ¿no? En mayor o menor grado, unos más que otros, ¿no? Cerrón y Bermejo, por ejemplo, entran a tallar ahí, ¿no? Con esa maquinaria que supuestamente ha apoyado económicamente la campaña, pues, de Pedro Castillo sin que lo sepa, ¿no? Hay veces de repente lo ha sabido o no lo ha sabido. Simplemente él recibe dineros o en todo caso tiene su mecanismo de recepción de dinero para la campaña, que él no la ha manejado, ¿no? No la ha manejado, se ha visto que la han manejado otras personas, ¿no? Pero también está con unos pensamientos un tanto estrafalarios, ¿no? De decirse y desdecirse, ¿no? O sea, no hay una coherencia en la persona, ¿no? No hay una coherencia. No sabemos qué cosa vamos a tener. Pero nosotros tenemos que seguirnos alimentando bien, si es que nuestros recursos lo permiten, ¿no? De disminuir la cantidad de azúcares. El azúcar debe estar prohibido. ¿Está bien? En todo caso, si son azúcares, que sean los naturales, ¿no? Los naturales de una fruta, los naturales de la caña de azúcar, los naturales de la betarraga, pero son productos naturales que además van acompañados también de antioxidantes, ¿no? Entonces consumamos lo natural.
O si queremos endulzar, no perdimos la costumbre del azúcar o de lo dulce. Entonces endulcemos pues con stevia, pues. Venden stevia sintetizada, sí. Sí. Mejor la consumimos, ¿no? Pero ya no es acidificante, pues, ¿no? Ya no nos hace daño. Entonces, el azúcar, eliminarlo. Disminuir también la cantidad de harinas, de pastas, de fideos. No digo que no se coman nunca, simplemente disminuirla, ¿no? Para que no, la condición acidificante no se incremente en nuestro organismo, ¿no? En células y en organismos, en todo el torrente sanguíneo. Tenemos que tener un sistema sanguíneo celular alcalino. Si lo tenemos ácido ya, probablemente estemos enfermos, ¿no? Vamos a padecer algún mal. Entonces, la manera de cómo aumentar o reforzar nuestro sistema inmunológico, alcalinizar con alimentos que alcalinicen, ¿no? Entonces, ustedes tienen toda una literatura ahí de alimentos alcalinizantes o que alcalinizan el cuerpo humano, ¿no? Y hay dietas, están en internet, ¿no? Consumir todo lo que sea colorido, verde, ¿no? Si son frutas, ensaladas, menestras, bien, ¿no? ¿Está bien? Porque las menestras también van teniendo componentes minerales, ¿no? Componentes minerales que ayudan a nuestro sistema biológico. Entonces recuerden que el cuerpo humano es un laboratorio químico, ¿no? Un laboratorio bioquímico que requiere muchas cosas. No solamente componentes orgánicos, sino también componentes minerales o inorgánicos, ¿no? ¿Está bien? Reforzar el sistema inmunológico, alcalinizar el cuerpo y cómo también lo ayudamos haciendo ejercicios, pues, porque es necesario hacer ejercicios. Es necesario que nuestro sistema biológico celular esté oxigenado, ¿no? Porque las enfermedades, ¿bajo qué condiciones se desarrollan? Cuando estás en condición ácida y condición anaeróbica, de poco oxígeno. Entonces la vida sedentaria no es buena, pues. Entonces ahora en esta época que estamos más tiempo sentados, obligatoriamente tenemos que hacer por lo menos ejercicios una vez a la semana, pues. O si no, sales a caminar, pues unas 2 horas, pues, por lo menos, ¿no? Hay gente que, tengo unos amigos de mi promoción con los cuales me he encontrado después de mucho tiempo. Uno que otro amigo hace unas caminatas, se van desde acá de Independencia, cerca de la Uni, hasta Miraflores, ¿no? Hasta el Parque del Amor, por ejemplo, ¿no? Me han mandado una foto de eso, de un grupo, ¿no? Pero están oxigenándose, pues, ¿no? Están oxigenándose, ¿no? Hacen unas caminatas o en todo caso van un trote suave y llegan hasta la zona, ¿no? Y regresan igual, ¿no? A pie. Entonces, hay que hacer ejercicios. Hay que reforzar el sistema inmunológico. Entonces, una es la buena alimentación, con todo lo que sea color que tenga antioxidantes, disminuir la cantidad de comida chatarra, porque las grasas también son acidificantes, y hay grasas acidificantes. ¿Recuerden eso? Además de la grasa es un alimento energético, está bien, que no debe faltar en la dieta. Pero ahí se recomienda pues los aceites vegetales, ¿no? Que tienen mayor grado de insaturación y también tienen comportamiento antioxidante, ¿no? ¿Está bien? Por eso el aceite de oliva es infaltable, ¿no? Es infaltable. Desde la niñez, ¿no? Que se le den la papilla al bebé, ¿no? El aceite de oliva debe ser infaltable. Hay otros, lógicamente, que tienen a veces incluso algunas diferentes propiedades, ¿no? Por ejemplo, son algunas de esas grasas son rehidratantes de la piel. Entonces, de repente te hacen disminuir el número de arrugas o que tu cara o tu rostro no se envejezca demasiado. Pero eso ya son tratamientos que uno tiene que seguir por su cuenta, pues, ¿no? Depende de qué imagen personal quieres dar, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas el desgaste celular? De eso se trata, ¿no?
al evitar o disminuir o atenuar el desgaste celular, lógicamente tu tiempo de vida va a ser mayor, pues, ¿no? Y eso lo consigues en condiciones alcalinas, condiciones oxigenadas, ¿no? Y de preservación con antioxidantes, que también te oxigenan de paso, ¿no? Ayudan a la oxigenación, todo lo que tenga color, ¿no? Ensalada, frutas, verduras y menestras. ¿Está bien? Menos grasas, menos comida chatarra. La combinación grasas, carbohidratos es la peor es la que genera enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La obesidad en Estados Unidos ha aumentado enormemente debido a la comida chatarra. Entonces hay gente más propensa a enfermarse y a morirse más rápido, pues, ¿no? Bien, jóvenes, entonces eso es con respecto, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es la contaminación ambiental y lo que ustedes pueden hacer, pues, ¿no? Entonces, ustedes sobre esto estudien, repasen más, pues siempre, ¿no? De repente entran ahí en algún proyecto, ¿no? Algún proyecto que de repente les pueda servir más adelante. O entran a la ONU, a la OEA, donde generan esos tipos de proyectos, ¿no? O participan por ahí, ¿no? El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, entonces nos da algunas alternativas, ¿no? El PNUD, ¿no? El PNUD, o sea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, propone algunas alternativas de solución, ¿no? ¿Cuáles? Les dejo como tareita eso, ¿ya? De repente se lo pregunto en el examen final, ¿ah? ¿Cuáles? ¿No? Una de esas es los bonos de carbono, pero hay otras más, ¿no? Entonces, como habla de desarrollo sostenible, entonces tiene que ver con varias cosas, ¿no? No es una cosa tan simple, tan elemental, ¿no? Es algo más complejo, ¿no? Porque tiene que ver incluso hasta con problemas de, este, tiene que ver pues con el resolver los problemas de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Pobreza y pobreza extrema, tiene que ver con, también con la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que las futuras generaciones también disfruten de lo que nosotros de repente en esta época todavía tenemos, ¿no? Esa es la idea del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces hay toda una filosofía del desarrollo sostenible. Entonces acá, ese es, ese es por un lado, ¿no? ¿Cómo hacer que todos los países se desarrollen a fin de cuentas? Ese es el objetivo de las Naciones Unidas, sin, sin perjudicar a la biodiversidad natural, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el fenómeno más impactante, más negativo y destructivo del planeta? Sin duda va a ser ese efecto del incremento de efecto invernadero y calentamiento global, ¿no? Ese es el fenómeno principal en el planeta que hay que resolver. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución a la contaminación? A la contaminación ambiental. Entonces, acá están las tres R en principio, ¿no? Pero esas R pueden aumentar, pues, ¿no? Las tres R de la ecología, ¿no? Reducir,
reusar y reciclar, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Ya se supone reducir qué, reusar qué, reciclar qué. Hay mucha gente que está trabajando en esta parte, pues, ¿no? Más en el reciclar, ¿no? Ahí están los segregadores y los recicladores, ¿no? Hay segregación y hay reciclación. Los cambios de hábito también, ¿no? Cambios de hábito. Hábito personal, hábito de producción, etcétera, ¿no? De repente también Señora Silvia, cambiar fondos, ¿su mamá se llama Silvia? cambiar A ver, combustibles fósiles y derivados por fósiles, ¿no? Y sus derivados señora, bueno, usted es Silvia Matute, por, a un documento, pero ya. por fuentes de energía renovable, ¿no? De energía renovable. No sé. Fuentes de energía renovable que son de dos tipos, ¿no? Renovable de energías limpias, y de biomasa, ¿no? De biomasa. Eso de, cuando se habla de cambio de hábito, por ejemplo, de repente, si antes ibas antes ibas con tu auto, ahora anda con bicicleta, de repente, si la zona te lo permite, ¿no? Entonces, con eso ya estarías evitando, pues, la producción de CO2, ¿no? Que es el causante principal del calentamiento global, ¿no? Claro que hay otros, ahorita el problema principal es eso, ¿no? Los combustibles fósiles, ¿está bien? O sus derivados, ¿no? Combustibles fósiles y derivados por fuentes de energía limpia. Entonces, las fuentes de energía renovables son de energías limpias y de biomasa. La de biomasa, ¿por qué se le llama así? Porque todavía sí puede seguir contaminando, ¿no? Pero lógicamente menor que la contaminación por gasolina, petróleo, queroseno, etcétera, ¿no? Lógicamente es menor, ¿no? Entonces, de biomasa, ¿quiénes están por ahí? El bioetanol de la caña de azúcar, el biodiesel de aceite de colza, de piñón, etcétera, ¿no? Después de biogás, porque la descomposición anaeróbica de desechos vegetales y animales que te produce biogás, ¿no? Entonces son todavía contaminantes, ¿no? Pero en menor grado, sin duda, ¿no? Pero estás reciclando materia, ¿no? Recuerden que todos los combustibles fósiles, como son petróleo, gas natural y carbón de piedra, esos una vez consumidos ya van a desaparecer, pues, ¿no? Por eso la preocupación de Estados Unidos de acaparar la mayor cantidad de petróleo que pueda, ¿no? Por eso la invasión a Irak mediante una falacia, ¿no? Sí, esto es lo que hicieron los norteamericanos, ¿no? Mediante una falacia se apoderaron del petróleo del Medio Oriente en Irak, ¿no? Y consiguieron pues sus gobernantes que son fieles a ellos, ¿no? La geopolítica, ¿no? Y de repente más adelante también hay otro problema, ¿no? Que es el problema del agua, ¿no? Ah, el problema del agua. ¿Cómo se va a resolver el problema del agua? ¿No? También ahorita hay problema del agua, ¿sí o no? El agua dulce, el agua potable. Entonces, todo un problema. Entonces, también Estados Unidos está pensando en eso, ¿no? ¿Dónde hay mucha agua? ¿Quién tiene mucha agua? Y se han dado cuenta que mucha agua tenemos acá en Sudamérica. Ah, entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? Ah, ya están instalando, me parece, sus bases en todo lo que es la Amazonía, ¿no?
¿Por qué? Porque quieren apoderarse del agua también, ¿no? Entonces, quien tiene el poder y quien tiene el agua, porque va a ser un problema, si la población sigue creciendo, va a ser un problema, el problema de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, quien controle el agua, bueno, pues va a tener el dominio del mundo también, ¿no? ¿Está bien? Son varios poderes. El que tiene la energía y el que tiene el agua, lógicamente va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Así de simple, ¿no? Por eso tanto interés en privatizar el agua, cuando el agua es un derecho universal, ¿no? Es un derecho de vida, ¿no? Entonces ustedes ya, bueno, de energías limpias, ahí entra pues lo que dijo su compañero hace un rato, ¿no? Entonces el aire, ¿qué cosa te da? Energía eólica. El mar, ¿qué cosa te da? La fuerza de las olas se puede convertir en energía con el diseño tecnológico adecuado, ¿no? ¿Está bien? Entonces eso te da, en este caso, energía maremotriz, ¿no? De repente las aguas volcánicas también, ¿no? Hay aguas volcánicas, entonces esas aguas volcánicas tienen un calor, ¿se puede almacenar ese calor? Sí, se puede almacenar, ¿no? Y si lo almacenas como una especie de batería, también hay que tener el desarrollo tecnológico adecuado de captar esa energía de tal manera que tú la puedas nuevamente reusar y de repente esa energía calórica o térmica la conviertes en energía mecánica o en energía eléctrica, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero eso requiere, pues, desarrollo de tecnología, ¿no? Y esos son los campos de investigación futuros, pues, ¿no? ¿Cómo utilizar el agua de un geyser, el agua de un agua termal, de repente, ¿no? ¿Cómo utilizarla para generar trabajo, ¿no? O generar una producción de algo, ¿no? Entonces las energías eólicas, la energía solar, ¿no? La energía solar se puede usar de dos maneras, ¿no? Se puede usar la energía solar térmica usando unos paneles que capten calor nada más y de que de repente te calienten el agua, tanto la caliente que la vuelven vapor y el vapor ahora sí lo transformas en ¿qué? En energía mecánica y en energía eléctrica, ¿no? Entonces conectas el equipo adecuado, ¿no? Que ya hay algunos que lo están haciendo, ¿no? Energía solar térmica, ¿no? Pero también hay energía solar fotovoltaica, donde usas los paneles solares, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Ya no se puede considerar la energía nuclear como energía limpia. ¿Por qué? Por los riesgos que puede haber, pues, ¿no? Así es simple. Entonces ya no podemos confiar en energía. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Energía de biomasa, ya, ¿de biomasa de qué? Biomasa de varios tipos, ¿no? El bioetanol, ¿de dónde sale? De la caña de azúcar. O puede ser de la fermentación, pues, de maíz, de semilla, de arroz, etcétera, ¿no? De cualquier carbohidrato que se fermente, se obtiene bioetanol, ¿no? Bioetanol, que es el que se comercializa como combustible, en este caso el gasol, ¿no? El gasojol o gasol, que ahora comercializan los grifos. Y también tenemos, pues, acá en el Perú también están produciendo biodiesel, ¿no? Biodiesel, están produciendo por transesterificación del aceite de palma, del aceite de colza, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Y eso ya lo van a vender como biodiesel B5, B20, en los grifos también, ¿no? Ya lo están vendiendo, ya están vendiendo, ya está prohibida la venta de diésel de petróleo nada más, ¿no? O hidrocarburo, ya está prohibido. Entonces ahora tienen que hacer la mezcla, ¿no? Mezcla de gasolina con alcohol, que le da el gasol, o la mezcla de biodiesel mezclado con diésel de petróleo, ¿no? La cuestión es disminuir la contaminación ambiental, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso era lo que quería mostrarles, muchachos, para que ustedes tengan un panorama mejor respecto a los... Ahora, cada fenómeno tiene sus causas y consecuencias, sin duda, ¿no? Pero ¿cuál es el fenómeno principal a nivel del mundo? Que va a haber escasez de alimentos, va a haber escasez de agua si la contaminación sigue aumentando, sobre todo ahora la contaminación por plásticos, ¿no? De la cual se supone que hoy día van a exponer, algunos van a exponer algo sobre la contaminación por plásticos, pues, ¿no? Porque está dentro de lo que se llama materiales poliméricos, ¿no? ¿Está bien?
y qué problemas está viendo y cuáles son las alternativas de solución a la contaminación por plásticos. Supongo yo que van a exponer hoy día, pues. Entonces nos vemos, muchachos, más tarde, pero antes voy a pasar lista, pues, ¿no? Así de simple. ¿Claro? A ver, pasemos lista, muchachos. A ver, ¿quiénes se encuentran? Inche, Presente, profesor. Joan, Presente, profesor. Juárez, Presente, profesor. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana. No está López Arana, López Milla. López Milla tampoco. Presente, profesor. Lozano ya no existe. Martínez Romero. Presente, profesor. Matos Águila. Matos. Presente, profesor. Mejía Urbina. Presente, profesor. Mendoza Navarro. Presente, profesor. Mesa Albino. Presente, profesor. Monsefú Ramírez. Presente, profesor. Montes Lozano. Presente, profesor. Navarro Inga. Navarro. No está. Obregón Lima. Obregón. Presente, profesor. Oroche Oroche. Presente, profesor. Ortiz de Orué. Presente, profesor. Padilla Quintón. Presente, profesor. Palomino Valdivia. Palomino no está. Pedraza González. Presente, profesor. Peralta Gil. Presente, profesor. Quispe Dávalos. Presente, profesor. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez Vega. Presente, profesor. Reyes García. Presente, profesor. Rodríguez Parreño. Presente, profesor. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar Reyes. Salazar. Presente, profesor. Salcedo Martínez. Presente, profesor. A ver, ¿Palomino está o no está? Palomino Valdivia. No está. Navarro Inga. Tampoco. Lozano no existe. López Arana. Bien, entonces ha habido algunos faltantes. Bueno, nos estamos viendo hasta más tarde, muchachos. ¿Está bien? Prepárense. Profe, en orden, El orden, Monsefú, haces un sorteo. ¿Quiénes empiezan? ¿Está bien? Ahorita tienes el tiempo para hacerlo. ¿Ah? A ver, haz el sorteo. ¿Ahorita? Ya, bueno. O si no, lo haces tú ya con el sorteador que tienes en internet. ¿Está bien? Fórmalo. ¿Quién sortea? ¿Está bien? Ya tú me indicas, tú vas indicando quién se va presentando. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya. Dale. Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta más tarde, muchachos. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, entonces cuídense ustedes también. Hello. Hasta luego, Profesor. Más tarde. Luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hola, profe. Hasta luego.